Creo que estoy en vivo. Buenas noches. ¿Cómo les va? Hola. Qué de gente conectada. Muchísimas gracias. Creo que ahí empezamos. Sí, sí, se va a grabar. ¿De dónde son? México, Venezuela. ¿Cómo están? Bueno, gracias y bienvenidos a este primer encuentro. Las claves para resolver el abuso y la dependencia emocional. Hoy vamos a hablar de dependencia emocional. Vamos a hablar de trauma y vamos a hablar de abuso emocional, temas difíciles, complicados, pero que están intrincados, relacionados. Vamos a hablar en las próximas clases. Hoy voy a hacer una introducción y después vamos a empezar a desmenuzarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Veo ahí Estados Unidos. Bueno, los que seguramente ya me conocen, soy Máxima Cubrey, soy psicoterapeuta, hace unos 20 años que estoy en esto. Y ahora empezó una etapa de divulgación, tal vez un tanto más estructurada, un tanto más fina de los temas que he venido trabajando en estos años. Hoy vamos a hablar de dependencia emocional, como les decía. La idea es que encontremos pistas, claves, estrategias, conceptos. Esto es psicoeducación, o es un intento psicoeducativo, ¿no? Si me distraigo es porque miro los comentarios. Esto es un intento psicoeducativo y lo que intenta es generar la posibilidad de que seamos más libres o de que encontremos más libertad en esta cuestión de ir saliendo, resolviendo la dependencia emocional, que tan intrincada está como les voy a contar en esta clase y en las dos que siguen con el trauma y el abuso emocional. No te preocupes si no extendés todo, hay veces es difícil traducir, digerir, dar por hecho el tema, o mejor dicho, de manera lo más sintética o sencilla posible. Esto no es una clase para psicólogos, pero tampoco se puede evitar hablar en lenguaje algunas veces técnico. Si hay algo que no entiendas, después del PowerPoint que les voy a mostrar, van a estar en los grupos. O sea, todo lo que veamos acá, además de quedar grabado, va a ser enviado a los grupos. Así que no se preocupen si hay algo que no entienden. Vamos a intentar responder lo que sea lo más claro posible. Es la primera vez también que trabajo con un equipo de personas, no estoy más solo trabajando, así que bueno, ahí está, hay un señor que se llama Ramón que está viendo esto, que le mandamos un saludo. Bueno, la idea es que lo que hagas hoy, que lo que veamos hoy, lo podamos poner en práctica, ¿no? La idea es llevar esto a la práctica. Entonces, tal vez te sirva tener un cuaderno y una lapicera, un lápiz para ir anotando, para ir haciendo preguntas. También me podés escribir aquí en el chat lo que vos quieras, lo que vos necesites expresar. ¿Mm? Ramón de Lucas, sí, el mismo Ramón de Lucas. Ya te conocen, Ramón de Lucas. Eh, Relaciones abusivas, trauma, dependencia emocional, heridas de las relaciones pasadas, la ansiedad como consecuencia, la desregulación como consecuencia observable, el dolor emocional, el dolor psíquico, el síntoma, todo lo que deviene de las relaciones humanas, del intrincado juego de las relaciones humanas. La idea es, tal vez, reconocer la dependencia, tal vez, mañana, cuando hablemos de abuso, reconocer que hemos sido o que han sido en algún momento de su vida víctimas de abuso o que lo son ahora y que podamos pensar juntos estrategias para salir de ahí. ¿Mm? La idea de pensarse como víctima no es quedarse ahí, sino evolucionar desde ahí. Pero es muy importante nombrarlo, no tiene que quedar como si se tratase de otra cosa. Es muy importante nombrarlo y saber de qué hablamos cuando hablamos de dependencia, de abuso emocional y de trauma. ¿Cuál es el problema? ¿Qué dice Colombia, Chile?
Gracias por esta psicoeducación, dice Karen. De nada, Karen, gracias a vos. ¿Cuál es el problema que vamos a intentar abordar hoy? Bueno, les traje dos historias, las historias de Patricia y de Fernando, que son historias que obviamente cambié, que deformé, que intenté desfigurar lo más profesionalmente posible para conservar el secreto profesional. Y son historias de personas que atravesaron la dependencia emocional. Son personas que, bueno, la resolvieron también después de mucho dolor, de mucho apego desordenado, de mucho sufrimiento. Y en ellos tal vez podamos ver, en esta historia de Patricia y de Fernando, podamos ver el camino de formación de la dependencia, el tránsito y, ¿por qué no, la solución? Eso espero, ¿no? Patricia fue una señora una mujer con la que trabajé hace muchos años. Tendría, cuando vino consulta, no más de 26, 27 años. Ella trabajaba en un comercio, en un local, vendiendo ropa. Y en ese local donde trabajaba vendiendo ropa, tenía un amante. Y ese amante era su jefe, el dueño del local. Eh, Ella conocía la situación de su amante y sabía que su amante tenía otra pareja. Sabía también que su amante era un hombre que consumía sustancia, que consumía drogas, a la cual ella también accedía para poder, bueno, estar más cerca de él. O tal vez en ese vínculo tóxico que habían armado esto pasaba. Pero el tema es que este hombre la maltrataba, este hombre la obligaba a trabajar más o la denigraba, y ella no podía dejar de pensar en él. Ella no podía dejar de ser servicial, dejar de estar anclada, dejar de estar parada ahí. Y yo les quiero decir que esa fue una de las primeras veces que vi la potencia que tiene la dependencia, porque volvía, y la relación que tiene con el trauma, ¿no? Y con el abuso, porque volvía una y otra vez a las consultas, Patricia, que no se llama Patricia, pero le vamos a decir Patricia, a hablarme una y otra vez de este hombre que la maltrataba y que no podía dejar de pensar en él, que la hacía trabajar, pero que no podía olvidarlo. Inclusive que tenía una intermitencia en su sexualidad con ella, en la vida sexual que tenían, muchas veces obligándola o llevándola a lugares que no eran del todo los que más le agradaban. Cuando empezamos a investigar la vida de Patricia juntos, descubrimos que había tenido en su infancia un padre maltratador, un padre que era militar y que iba y venía, y que cuando venía todo era vertical, todo era retos, todo era orden, todo era agresión, que era intermitente, que a veces venía bien y a veces venía mal, y no sabían muy bien cómo iba a llegar ese hombre, que la madre veía esto, pero como ella era la mayor, tenía que mostrar el ejemplo a sus hermanos. Bueno, aprendió a vivir bajo el yugo de ese hombre y se podría decir que gran parte de su infancia se la pasó cuidando a sus hermanos y sin tener el apoyo de su madre que la defienda o que interceda, tal vez otra víctima, ¿no? No lo sé, no fue mi interés juzgarla a ella ahí, ni mi intención juzgar a la madre de Patricia. Em, Patricia, en sus primeras salidas de adolescente, fue abusada y decidió abusada sexualmente porque tenía conductas de riesgo y porque esas conductas de riesgo fueron, bueno, tuvo la mala suerte o tal vez, no lo sé, el descuido de encontrarse no con la gente indicada y empezó a, bueno, a frecuentar lugares que la ponían en riesgo y fue abusada sexualmente. Ahí conoció las drogas.
Patricia no podía dejar de proyectar sobre su jefe, sobre ese hombre desorganizado, tal vez un tanto narcisista, o narcisista, no sé, no lo conocí ni lo estudié, una anestesia para ese dolor que sentía de que nadie la había hecho sentir valiosa o querida nunca. No, no veía que en realidad estaba en un círculo vicioso que la condenaba a más de lo mismo. Confiaba en que la anestesia iba a ser suficiente y nunca lo fue. Era como un saco roto, ¿no? Decía yo. ¿A qué se refieren con las conductas de riesgo? Preguntan acá. Bueno, la edad que tenía ella, 24, 25, cuando empezó a salir, 17, 18. Conductas de riesgo son conductas en donde ella sale y toma alcohol y toma drogas y se expone a la pérdida de conciencia o a no tener tanta regulación de sus emociones. Conductas de riesgo son esas básicamente las que tenía. La culpa, en este caso, le hacía seguir consumiendo más de esa relación dependiente. El dolor cada vez hacía que necesitaba más. No es que esto es algo que se hace una vez y nada más. Bueno, después de mucha psicoeducación, de llamarlo a esto abuso, a lo que había vivido en su familia de origen, de llamar maltrato a lo que este jefe le hacía, supónganse, no sé, tenía que abrir el local ella un sábado y tenía que trabajar a la mañana y él le mandaba la llamaba por teléfono y le decía, bueno, a la tarde no puedo ir. Ella se quedaba todo el sábado trabajando a la espera de que él la recompense de alguna manera por la noche. Era una relación como de amo que tenía con ese hombre. Era una relación de todo o nada, de pertenecerle. Ella tenía rasgos de orgullo, era una mujer muy bonita, era una mujer que hacía mucho deporte, una mujer independiente económicamente porque tenía ese trabajo, tenía su departamento, tenía su casa. No, su casa fue el primer logro que tuvimos, que pueda irse de la casa de su familia de origen. El padre ya había muerto. Bueno, el asunto es que estuvimos un tiempo largo, medio perdidos en esa búsqueda, porque yo era muy chico también, tenía la edad de ella, y fue una de las primeras veces que vi esto y la verdad que me desorganizó mucho, porque son experiencias clínicas de loop, como que estás ahí dando vuelta, la queja y no sale, la queja y no sale, la queja y no sale. De ahí es que hay que empezar con la psicoeducación, con la aceptación, con la validación de la historia y en algún momento con una práctica alternativa, que fue empezar a ver, permitirse ver otro hombre, ¿no? Yo le decía el chico bueno de la película, ¿no? Habíamos creado esto de que es común que la chica de la película se enamore del chico malo, pero que la película tiene que terminar con el chico bueno, porque si no iba a ser muy traumático para ella. Así que bueno, logró empezar a mirar y logró empezar a desintoxicarse. Hay veces el final de las historias como estas no son tan intensas. Y al principio, lo que Patricia tuvo fue una relación no tan intensa y tal vez un poco aburrida. Pero la otra le iba a matar, la iba a consumir. Así que pasó un tiempo sin mucha sal y sin mucho azúcar en la relación, pero logró salir de ahí. Nos costó, pero logró. Fernando, que tampoco se llama Fernando, era un hombre de unos 40, entre sus 40 y sus 50, que empezó a hacer terapia porque su hermano lo llevó a terapia, lo obligó a ir a terapia porque su esposa lo golpeaba. Su esposa lo golpeaba físicamente. Pero no de una manera continua, sino de una manera alternada y muy agresiva. Con un palo o le tiraba con algo que tenía en la mano.
Bueno, y él la cuidaba y el argumento era que no la podía dejar porque ella sola no iba a poder. Era una mujer que era dependiente económicamente, era una mujer que no era de la ciudad de donde Fernando era, y era una mujer muy manipuladora y muy agresiva pasiva, ¿no? Se victimizaba todo el tiempo. Yo la conocí en un par de entrevistas a ella. Una mujer inmadura, desregulada. Pero él, Fernando, se había vuelto codependiente. Sentía que ella no iba a poder hacer nada sin él. No tenían hijos. Sufrió violencia física. Ah, no, pensé que me decían esta mujer. Ah, estás contando tu historia. Bueno, después hablamos. Después voy más a los chats. Agresión pasiva es esta mujer nunca podía hacer nada. Esta mujer nunca podía, no sé, perdía las llaves de la camioneta y no sabía dónde las había dejado y él tenía que salir a buscarlas. Después había que vacunar a los perros y ella le daba fobia ir a la veterinaria. Había que saber, no sé, me acuerdo que tenían que hacer unas reformas en la casa y ella no podía estar sola con los hombres que iban a hacer la carpintería porque tenía miedo. O sea, era como que nunca podía nada, pobre mujer. Y el otro estaba todo el tiempo complementándola y sintiendo que ella no podía hacer nada. Y cuando él no cumplía con eso, bueno, ella se desregulaba y le pegaba y lo maltrataba. Y lo maltrataba feo. Y él no podía entender por qué se había quedado ahí. Bueno, Fernando venía de una familia aristocrática, una familia elitista, una familia que lo había hecho sentir toda la vida que le faltaban 5 para el peso, como decimos. ¿Ante qué situaciones lo golpeaba? Cuando él le decía que no a algo, ¿no? Cuando él le decía, bueno, no voy a salir y me voy a duchar, me voy a bañar. Y ella entraba y le pegaba. ¿Mm? ¿Qué sería desregulada? Desregulado es cuando una emoción toma la escena. No, no vos estás en control de la emoción, sino la emoción toma tu escena. ¿Mm? ¿Se entiende? Eh, bueno, les estaba contando de dónde venía Fernando. Fernando venía, bueno, de una familia en donde el padre y la madre eran los únicos que valían, sobre todo la madre. Los hermanos habían brillado en el deporte y él no, a pesar de que era un profesional muy exitoso, tenía un cargo muy exitoso, o muy alto. Bueno, y después había sufrido muchísimo, muchísimo bullying cuando estuvo en la facultad, porque él tenía un tema con su nariz, era otra parte de su cuerpo, pero voy a decir su nariz, y bueno, lo agredían por eso. La conocí de adolescente, a ella, y lo que me logró contar después de mucho tiempo es que había sido su única mujer. O sea, había tenido relaciones sexuales nada más con ella. Lleno de vergüenza, lleno de miedo. Eso fue la primera vez que vi una persona codependiente. Que en realidad es una dependencia emocional, pero que se manifiesta por el lado, que es una relación simbólica. Ahora les explico. Me encantan las preguntas que van poniendo. Pero que se manifiesta por el lado de que la persona siente que el otro no va a poder sin él. ¿Mm? En el caso de Patricia, ella no iba a poder sin él, y en el caso de Fernando, su pareja no iba a poder sin él. Las dos caras de la misma moneda. Bueno, miren estos comentarios. Tremendos comentarios. Sí, perfeccionistas los padres de Fernando. Bueno, estuvo muy incondicional, por supuesto, de eso se trata lo que pasa con estas cuestiones. Las preguntas que yo me hacía es, bueno, ¿cómo terminó la historia de Fernando? Fernando logró crear todo un sistema
dinero para que ella pudiera tener una independencia económica, le dejó la casa y empezó a poner reglas claras de que cuando ella lo agredía, él se iba, tenía un lugar a donde volver. Ella tuvo una serie de intentos de sustraerle las tarjetas de crédito o de perderle las llaves, robarles las llaves del departamento que él había alquilado, pero bueno, finalmente lo logró. Lo logró. Pudo lograr su independencia a pesar de que la seguía queriendo, pero creo que nunca pudieron. Después se descontinuó la terapia ahí porque ella estaba bien, había vuelto al club, había vuelto a tener amigos, se había empezado a relacionar con los hermanos. Yo creo que ella nunca logró una correcta regulación emocional. Su droga es la persona, exactamente. Claro, claro, hay gente que no se va a identificar. Sí, me siento súper identificada con Patricia. Sí, sí, claro que sí. Patricia es lo más común, pero les cuento esto para decirles que hay hombres que les pasa lo mismo. Y les cuento esto para decirles que hay hombres también que son víctimas, o al menos que quedan entramados ahí. Bueno, vamos a hacer un poco de teoría. A ver, veamos un poco qué me dicen aquí. Mi expareja solo se fue con una perimetral. Sí, tal cual. Madre narcisista, mañana vamos a hablar de abuso emocional. Claro. Es necesario aprender a encarar las adversidades que se nos presentan, pero cuando uno está y se fue, se me fue el comentario. Qué bárbaro, qué de comentarios. ¿Cómo se relaciona la codependencia con la herida de rechazo y abandono? Sí, claro, hay una gran relación. Después la vamos a ver. Yo me siento identificada con Patricia, luego con Fernando cuando me independicé. Ahí aprendí a bajar y subir. Es necesario aprender a encarar adversidades que se nos presentan, pero cuando uno está ahí presa del temor y de las dudas nos asaltan día a día, es casi imposible. Es tal cual. Esta frase es una genialidad. Es así. Las personas que están en esa danza no lo ven, no lo pueden percibir. Esas personas solo buscaban combustible, la pareja de Fernando y el jefe de Patricia. Sí, es así. Pero bueno, el otro se ofrecía para brindar combustible, ¿no? Em, a partir de más de media vida de abuso, ¿qué puedo hacer? Podés empezar a aceptar y podés empezar a transformar eso desde la aceptación del abuso, ¿no? Construir una red y cuando estés lista, salir de ahí, no antes, callada, ¿m? Con un grupo. Bueno, vamos a hacer un poco de teoría. Me voy a meter en la parte más de dígame licenciado, como decía el Chavo del Ocho. Este, les preparé un PowerPoint y, insisto, lo que no entiendan, la palabra que sea muy complicada, en los grupos, esta información va a ser enviada, va a ser enviada por mails. Cualquier cuestión la va a leer o Ramón o alguno de los chicos y después me la van a reenviar y yo la voy a contestar tranquilamente. Me encanta contestar estas preguntas, me encanta participar de esto, así que ahí vamos. ¿Qué es la dependencia emocional? ¿Cómo la piensan ustedes? Me gustaría escuchar esto, ¿no? ¿Cómo entienden ustedes la dependencia emocional? Se puede pensar como una fantasía, ¿m? Que activa toda una serie de reacciones cuando pienso que no voy a estar con esa persona. Es una relación de apego excesivo, es una relación que me hace sentir que sin él o sin ella mi vida no va a seguir. Es muy parecido a una adicción y es muy parecido a una adicción en donde de una manera
humorística o jocosa o grotesca, se podría decir que el cerebro se droga solo, porque cuando la persona recuerda, extraña, vuelve a desencadenarse la reacción. Entonces la dependencia emocional supone la presencia de la persona o la fantasía de la persona, la idea de la persona, la imagen de esa persona. ¿Mm? Acá volvieron a escribir cómo se relaciona la codependencia con la herida de rechazo o abandono. Bueno, después lo voy a explicar. Fui golpeada tanto psicológica como físicamente desde niña, lo lamento muchísimo. ¿Qué autor descubrió la patología del narcisismo? Se habla desde la época de Freud, desde el narcisismo. No hay un autor que te podría decir que es el autor. Pero bueno, qué cantidad de comentarios, impresionante, ahí los estoy pasando todos, así estoy con los más. La codependencia puede ser obsesión, sí, se presenta como una obsesión, se parece a una obsesión. ¿En el matrimonio no se vive un tipo de dependencia emocional? No. Hay parejas que son sumamente libres y no necesitan separarse para eso, ¿no? El matrimonio, hay tantos matrimonios como personas, no necesariamente. Bueno, vamos con las diapositivas. Si estás con él, tenés la droga y si no la tenés, abstinencia. Exactamente. Eso es. Aquí dicen, es falta de equilibrio. Sí, tal cual. No existo sin el otro, muero, siento que muero. Tal cual. Cuando estaba con esa persona en relación de codependencia, rechazaba la vida. Y no quería nada, me sentía vacía. Eso es. Exactamente. Bueno, voy a compartir esto con ustedes aquí. El inicio, el abuso emocional, la dependencia del trauma. Después, insisto, cualquier cosa que no entiendan me dicen y lo vamos viendo. Lo que estuvimos haciendo son definiciones generales de los vínculos que existen entre el abuso emocional, la dependencia y el trauma. Estos conceptos están relacionados. Existen vínculos entre el abuso emocional, la dependencia y el trauma, y tiene que ver con la complejidad de las relaciones humanas y las conexiones entre estos temas. Resaltar la profundidad de la interacción entre abuso emocional, dependencia y trauma es muy importante porque se observa en la mayoría de los casos esto. ¿Qué son? Son ciclos destructivos. El abuso emocional puede dar lugar a la dependencia emocional y la dependencia emocional puede dar lugar al abuso emocional. Es pensar la causa como circular, ¿no? El huevo o la gallina es una paradoja. Y ese círculo destructivo, en donde hay abuso y dependencia, dependencia y abuso, es donde la persona queda atrapada. Me obsesiono con tipos que me rechazan. Bueno, ahí va. Entonces el trauma puede ser tanto como consecuencia de las dinámicas de abuso y de dependencia o como causa. Para brindar un apoyo efectivo y para empezar a entenderlo efectivamente hay que ver estas conexiones. ¿En dónde puede aparecer la dependencia emocional? El abuso genera dependencia. A ver, hay una conexión entre la dependencia y el abuso, porque la persona dependiente en general, si tiene la buena suerte de encontrarse con alguien que es una buena persona, no, pero en general buscan estos patrones de personas de te amo, te odio, dame más, entonces sí. También hay algo de cultural, claro que hay algo de cultural. Aquí lo explico. Puede haber dependencia emocional en la pareja, que es la más común, y se manifiesta como inseguridad y necesidad de apoyo de la pareja. Se vive a través del otro, con celos y sumisión. ¿Se ven bien los carteles? A ver, Ramón, ¿se ven bien los carteles? Haceme un... Sí, sí, bien, bien. Ah, bueno, muchas gracias.
Es el director. Bueno, qué bueno, sí se ven bien. Tal vez en algunos se ven borrosos por la conexión. Gracias, Ramón, por la aparición. La otra dependencia emocional es en la familia. Las dependencias emocionales en familia suelen ser subestimadas, arraigadas en estructuras familiares ansiosas que no fomentan la confianza o la salida. ¿Mm? El núcleo familiar es refugio, es un escondite. El exterior amenaza. Hay familias que generan esto, familias que no promocionan la salida de sus hijos. ¿Mm? La dependencia emocional del entorno social es buscar validación en relaciones y amistades, sacrificando la individualidad por aceptación. Resulta en sufrimiento y sensación de invisibilidad. No me miran, no estoy. Si no tengo esa amiga, no soy válida. Si no tengo ese amigo, no. De alguna manera, eso que aparece en la adolescencia queda fijado. Pareja, familia o entorno social, lugares donde la dependencia puede aparecer. La dependencia emocional tiene síntomas que aquí vamos a ver. La dependencia emocional se refiere a una relación en la cual una persona busca o requiere la ayuda, apoyo o recursos de otra para satisfacer sus necesidades básicas o emocionales. Cuando digo necesidades básicas, quiero decir la fantasía de esas necesidades básicas. Hay personas que gran parte de su dependencia emocional tiene que ver con la fantasía de que no van a poder, por ejemplo, financieramente ser independientes. ¿Mm? Me encantan las preguntas que veo, pero las miro de reojo porque si no me engancho con las preguntas y me voy del PowerPoint. Dificultad, vamos con algunos de los síntomas. 10 síntomas. Dificultad para tomar decisiones independientes. Personas que tienen que consultar todo. Ansiedad excesiva ante la posibilidad de separación. La fantasía de separación genera gran desregulación. Necesidad constante de aprobación y validación. Como preguntarle al otro, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Pérdida de identidad individual en la relación. Todo lo que él quiere o todo lo que ella quiere. ¿Mm? Temor al abandono o al rechazo, el clásico. Sacrificar propias necesidades por el bienestar de la otra persona. Yo me acuerdo que Patricia me contaba, volviendo a Patricia, el caso que les conté al inicio, que llegó a ir a una heladería y él le preguntaba, ¿qué gusto querés? Y no sabía. El que vos quieras. Iban a comer cuando salían de la ciudad, porque él tenía su pareja, su novia, entonces salían a comer, iban a otra ciudad, y ella le preguntaba, y él le decía, bueno, ¿qué comes? No sé, lo que vos quieras. Estaba inhibida, totalmente. Baja autoestima y falta de confianza en sí mismo, dificultad para establecer límites saludables, lógicamente, obsesión por la relación y la otra persona, tendencia a idealizar a la pareja. Ahora les voy a contar, tenés esos síntomas. Bueno, María, vamos a ver qué podemos hacer. 10 de 10. Bueno, tengo las 10. Bueno, vamos a ver si podemos salir de ahí. ¿Mm? Soy eso. Me pasó eso 1000 veces, tengo todos. 9 de 10 y aún me pasa. Ok. Me pasaba igual, siempre me preguntaba qué quería y yo respondía lo que vos quieras. Hay una forma de mejorar esto, sí, preguntan un montón. Claro que sí. Lo he visto 1000 veces. Claro que hay una forma. Casi todos con mi hermana, sí, en la familia pasa también. Ahora lo vemos. Los signos de la dependencia emocional en la pareja. Inseguridad y baja autoestima. La persona se siente sin méritos o capacidades intelectuales. Necesita constantemente el apoyo de su pareja para sentirse valiosa. El signo 2 es la vida centrada en la pareja. Adopta la vida y los intereses de la pareja como propios. La pareja camaleón. Pierde su identidad y se enfoca en satisfacer las necesidades del compañero. El signo 3 es exceso de celos y sumisión.
Se manifiestan celos intensos ante la posibilidad de perder al compañero. Se somete a la voluntad del otro, incluso en detrimento propio. Los celos aparecen en cualquier contexto, porque la fantasía de que el otro te puede dejar. Patricia me contaba que ella tenía episodios en donde le pedía por favor que no lo deje, que no la deje en el trabajo. ¿Mm? ¿La desregulación emocional es grande? ¿Es necesaria la medicación? Sí. En algunos casos, cuando la persona atraviesa la dependencia emocional y eso desgasta, porque lo que les quiero decir es que cada uno de estos estrés que la persona pasa, cuando está atrapada ahí, dando vuelta y dando vuelta y lupeando, tiene un daño en el sistema nervioso, no es gratis. Entonces hay veces hay que ayudar, yo le digo el ayudín, hay que tener un ayudín de un médico, psiquiatra, trabajar en equipo, ir a un grupo. Claro que sí. Dependencia emocional en la familia. Estructuras familiares marcadas por la ansiedad o desregulación emocional. Son familias inseguras, en donde el clima emocional pende de un hilo. La dinámica familiar genera un ambiente miedoso y poco seguro. Algo puede pasar, cualquier cosa. Cuidado con lo que decís, porque puede ser usado en tu contra. Los patrones de dependencia se transmiten a los hijos. Ahí me preguntaba, ¿no? ¿Qué se hace Después les voy a decir a qué grupos pueden ir. Hay grupos armados en Buenos Aires y hay grupos armados online. Tengo un par de colegas que los hacen. Después, en todo caso, si no, después lo comparto en el grupo si me olvido. Núcleo familiar como refugio. Se percibe a la familia como el único lugar seguro y de confianza. Lo externo es visto como amenaza y se evita explorar fuera del núcleo. Se crea esto del mar de monstruos, digo yo, ¿no? Había una película de Shyamalan que era una familia, que se llama La Aldea, que es un spoiler, esto que se las recomiendo, es una película buenísima, que cuenta cómo un grupo de personas crea una fortaleza para mantener a sus hijos protegidos de la sociedad, creándoles un miedo de que había un monstruo más allá del bosque. ¿Mm? Lo externo es visto como amenaza y se evita explorar fuera del núcleo. Eso genera, claro, la falta de autoconfianza. La estructura familiar no promueve la construcción de autoestima ni la salida exogámica. Los individuos carecen de confianza en sí mismos fuera del contexto familiar. ¿Mm? Y si por el contrario uno se aísla de la familia, bueno, claro, qué bueno que la viste, Elena, la peli, sí, es un ejemplo. Hay miles de eso. Ningún síntoma, buenísimo, buenísimo. Dependencia emocional del entorno social. Esto se ve con amigos o un ambiente laboral, ¿no? Búsqueda de aprobación y validación. Se necesita la aprobación constante de los demás para sentirse valioso. Las relaciones sociales se convierten en fuente de autoestima y sin esa relación específica mi autoestima se va al diablo. Esto se ve mucho en hombres que, bueno, si esta persona no me da lo que... No pertenezco a ese grupo o me sacan de ese grupo, algo pasa. Pero bueno, es un tema que después vamos a explorar por género. Pérdida de individualidad, se sacrifica la identidad personal para encajar en expectativas sociales. La persona se adapta a lo que cree que otros esperan de ella. El signo 3, sufrimiento emocional y sensación de invisibilidad. Esto es algo que lo he visto en muchas personas. La sensación de ser invisibles. Como había una película en Chicago, un personaje en Chicago, un musical que se llamaba Mr. Cellophane. Y a mí siempre me quedó esto, ¿no? Que la gente veía a través de él, pero no lo veía a él. Trabajé con muchas personas que les pasa esto y que terminan generando patrones de dependencia porque hay alguien que los ve. La dependencia es destructiva y una pareja narcisista te consume de todas las maneras. Lo sé. Lo veo a diario, es así. Es una característica de la herida de rechazo. Totalmente. Totalmente. ¿Mm? Bueno, sigamos. Acá es... quería que entrara todo en una filmina, entonces lo hice muy chiquito. Son 5 hipótesis de por qué pasan la dependencia emocional. Eso me pasa ahora, entiendo.
entiendo. Yo me sentía invisible en mi vínculo, sí. Sí, sí. ¿Qué película? Hasta acá cité dos. Cité La Aldea y Chicago. Chicago es genial, la película, porque también hay una mujer narcisista. Dos, hay un contexto narcisista, es excelente. Chicago es una comedia musical. Mírenla. La hipótesis uno, baja autoestima en relaciones con dependencia emocional. Una de las B, la baja autoestima en las relaciones de dependencia emocional. La aceptación de comportamientos abusivos, debido a la baja autoestima. La elección de relaciones perjudiciales por falta de reconocimiento de propio valor. Esto tiene orígenes en experiencias pasadas, patrones familiares y críticas constantes, el goteo. La segunda hipótesis es la necesidad excesiva de cercanía, la necesidad constante de estar cerca de la pareja. Tiene orígenes en experiencias pasadas también, por eso hablamos de traumas, y falta de vínculo emocional. Ahí vemos las heridas. Me sentí invisible desde niña. La hipótesis 3 es el descuido de intereses personales, el sacrificio de intereses personales por las necesidades de la pareja, orígenes en entornos familiares con patrones de sacrificio. Esto se ve mucho en mujeres que les enseñaron que amar es sacrificarse y que estar calladitas. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Y lo trasladan, ¿no? Creencia de que la valía depende de complacer a los demás. Los complacientes, como dicen el idioma inglés, el people pleaser. Esta cuestión de posponerse y privilegiar. Pérdida de pasiones y hobbies generando insatisfacción personal. La hipótesis 4, patrones de relaciones no saludables, lógico, repetición de relaciones perjudiciales a pesar del conocimiento. La gente sabe lo que pasa, pero aún así no puede salir. Hace falta una desintoxicación. Indefección aprendida, exactamente. Se aprendieron los conceptos ya. Genial, genial. Ese es el interés de la divulgación. Me sentí invisible de chica. Hoy de adulta rompí patrones. Genial. Si hay algún hombre que entienda todos estos puntos, por favor que me hable. ¿Debe? Bueno, hay. No sé lo que es la anorexia. Hay anorexia emocional. Ah, sí. Sí, la anorexia como consecuencia, claro. La pérdida de deseo. Bueno, sigo. Miedo a la soledad y búsqueda de familiaridad. Impacto en la salud mental, autoestima y relaciones futuras. Bueno, y otro de la hipótesis también central es el miedo al abandono. Intenso miedo al abandono. Vinculación de valor y felicidad en la pareja, a la pareja. Si no tengo esa pareja, no tengo valor o no voy a poder ser feliz. Y ahí es donde está la herida, ¿no? Orígenes en experiencias pasadas de negligencia y falta de atención. Exactamente. La intimidad o acercamiento era solo cuando él estaba disponible. ¿Cómo sería la desintoxicación? Es lo que vamos a ver mañana y pasado. Hoy hago un planteo de la dependencia, les voy a contar 15 puntos ahora a continuación para resolverla, pero la desintoxicación, lo que es más el adentro, el inside del tratamiento, lo vamos a ver mañana y pasado, porque quiero incorporar abuso y trauma primero, para dar un panorama completo. Sí, mañana hablamos de narcisista. Mañana es gran parte de esto. Los narcisistas pueden cambiar. Puede cambiar a alguien que no reconoce que tiene que cambiar. Bueno, acá hay algo que está mal en la letra, pero se entiende. A ver, la interdependencia humana, eso es lo que no es dependencia. Los humanos estamos interrelacionados. ¿Puede existir un narcisista dependiente? Sí, claramente hay un narcisista dependiente, pero el narcisismo vamos mañana, que hablamos de abuso emocional. La interdependencia humana es necesaria. Los humanos estamos conectados, ligados desde que somos especie. Entonces, de alguna manera necesitamos unos de otros. También es por una cuestión económica, es una cuestión energética, es una cuestión de apego, es una cuestión de necesidad biológica. Hay una interdependencia en las relaciones de cuidado y de apoyo. Por ejemplo, en las relaciones de padres a hijos, en las relaciones de cuidado de personas mayores o discapacitadas. Bueno, no toda dependencia es patológica, lógicamente, ¿no?
Ahí un hombre dice vamos, claro. No toda dependencia es un síntoma. ¿Mm? El problema es el desequilibrio. La dependencia excesiva limita autonomía de oportunidades, genera presión emocional en la parte que satisface las necesidades. Bien. Para desintoxicarse lo primero es contacto cero, ¿no es cierto? Bueno, en algunos casos no se puede. Puede haber desintoxicación sin contacto cero, pero si es un psicópata te diría que no, o si es una psicópata te diría que no. Pero la idea es que, bueno, sí haya una distancia segura. ¿Eh? No puedo decir no. No se puede decir no cuando estás ahí. Si hay amor no hay dependencia, es cierto. Son dos cosas bien distintas. Bueno, lo que les decía, que también hay personas que son codependientes, ya se los expliqué. Bueno, vamos acá. Eh, Me encantan los... Yo soy la narcisa y quiero cambiar. Bueno, estás en un buen lugar para hacerlo. Y si la persona es un psicoanalista, ¿y qué tiene si la persona es un psicoanalista? Puede ser un psicoanalista, un político, un polista, un profesor de literatura, no importa eso. ¿Cuáles son los orígenes de la dependencia? Bueno, el sistema familiar, la necesidad desproporcionada de seguridad emocional en las relaciones, que puede venir después de ahí. Por eso es interesante pensarlo desde lo sistémico, porque la dependencia aparece como el reflejo de patrones interaccionales que son familiares y que están arraigados, en la repetición de dinámicas disfuncionales en las relaciones íntimas, en lo relacional, en la manera en la que percibimos el sistema, en la manera en que aprendimos a vincularnos, en lo que vimos en nuestros padres, en lo que vimos en el macrosistema, ¿no? Es lo que sucede entre las personas. Lo tóxico es la relación, no las personas. Estas carencias emocionales en los sistemas familiares o estas heridas de las que hablaban, bueno, es lo que hace que la persona después, cuando salga de ahí, tienda a mantener la misma homeostasis, el mismo equilibrio. Maxi, reconocerme en lo que decís hubiera tenido estos recursos. Bueno, muchas gracias. Voy a exhibir esto. Reconocerme en lo que decís, pensar en que si hubiese tenido estos recursos me hubiese evitado tanto. Ha sido difícil separarme con dos hijos pequeños de 5 y 7 años. Quisiera enseñarles de esto. Vas a poder enseñarles de esto hablando en su lenguaje, hablando de principalmente desde el respeto de su niñez, ¿no? De darles un lugar seguro a ellos. Pero sí podés hablarle. Bueno, y algo que no les dije que es muy importante es que la dependencia tiene una analogía con las adicciones, no solamente por el nombre, sino porque hay cuestiones que se explican desde lo biológico. La liberación de neurotransmisores en interacciones de pareja tiene un paralelismo de respuestas con las sustancias adictivas. Entonces, no es que la persona le pasa solamente en la mente. Hay toda una disparada cuando la persona imagina, recuerda o cuando está pensando nuevamente en esa persona. Ahí dicen la matriz de aprendizaje, exactamente, es la matriz de aprendizaje. ¿Cómo despegarse de esta dinámica estando en la relación? Puede funcionar una terapia de pareja, puede funcionar una terapia de grupo, pero la otra persona tiene que reconocerlo, si no, no. Enfoque terapéutico es cambio en dinámicas. Si tuviera que decir, si tuviera que describirles qué es lo que se hace, principalmente es buscar un cambio de dinámicas. Que esa matriz de aprendizaje, como dice Mariela, que esas relaciones que observamos cuando éramos niños, que esas relaciones que se validaron culturalmente, que esas disfuncionalidades, que esas heridas cambien en la dinámica. Primero reconocerlas, ¿m? Y después intentar un movimiento. Y se puede desde adentro. Hay veces sí, hay veces no. Hay veces sí, hay veces no. Depende. Gracias, Maxi, de nada. Somos seres sociables por naturaleza, claro que sí.
El tratamiento de la perspectiva sistémica vincular para mí es central. En esto, obviamente, que tiene que estar apoyado con la medicina, con las neurociencias, con algo de conocimiento de la teoría del apego, algo de psicoanálisis, pero lo central es ver qué pasa qué pasa en el vínculo, qué pasa en la relación. Son muy buenos los grupos, la identificación de las raíces de la dependencia, la historización, la posible toma de medicamentos, el fortalecimiento de límites de autonomía emocional, esa es la parte más complicada, y la autopercepción continuada. Esto lo hablaba con una colega días pasados, en un vivo que hicimos por Instagram, que no es que uno deja de una vez y para siempre, dice, bueno, listo, me curé, ya no soy más dependiente. ¿Mm? Sino que cada tanto tiene que hacerse un service, ¿no? Yo lo comparaba cuando yo fumaba cigarrillos, Malboros, y bueno, me costó muchísimo dejarlo y cada tanto algo de esa algo de ese deseo me visita, no es que hace muchos años, muchísimos años que dejé, pero bueno. Maxi, ¿podrías nombrar libros fundamentales para comandar? Sí, después los voy a enviar. Después los voy a enviar. Estoy escribiendo Las mujeres que aman demasiado, es buenísimo. Medicación, ansiolíticos, puede ser. Lo tienen que consultar con un médico, pero sí, puede ser. Hay un montón de posibilidades ahora. Bueno, vamos a pasar a la parte tal vez más psicoeducativa, de autoayuda. ¿Cómo podemos pensar o empezar a ser consciente la solución de la dependencia emocional? Hoy se los presento, mañana los amplío. Hoy hablamos de cada uno de estos puntos y mañana los vamos a trabajar desde la perspectiva del abuso. Los libros de... Yo les voy a enviar libros en el grupo después. Les voy a enviar hay varios autores, hay muy buenos autores argentinos que hablan de esto. El otro día hice una entrevista con una colega que se llama Patricia Fagur, tiene excelentes libros sobre eso. Hay un montón, hay un montón. Algunos de más fácil acceso, pero bueno, se los voy a enviar por los grupos. Vamos con 15 formas de pensar la solución a la dependencia emocional. Un ensayo. Insisto, mañana los ampliamos. A ver qué dicen. Me da mucho miedo la medicación a través de ansiolíticos. No pude abrir el grupo de WhatsApp. Hay veces pasa con los grupos que cuesta mucho porque se están creando otros grupos. Autopercepción continuada, claro que sí. Claro que sí. No sé, las gotas de cannabis son adictivas, no lo sé. Depende de la persona. 15 formas de pensar la solución a la dependencia emocional. La primera es el autoconocimiento. Identificar, comprender la propia emoción, necesidades y patrones de comportamiento que contribuyen a la dependencia. Me percibo, me registro. La segunda es establecer límites, aprender a definir límites personales saludables en las relaciones para preservar el espacio individual y el bienestar emocional. Aprender a establecer límites. Primero reconocer que son necesarios. La tercera es fomentar la autonomía. Trabajar en el desarrollo de la confianza en uno mismo, de las fantasías asociadas a esa pérdida de confianza y en la capacidad de tomar decisiones independientes. La cuarta es la autoestima y la autoaceptación. Cultivar la autoimagen positiva y la aceptación personal, reduciendo la necesidad de validación externa. Esto es central. Y parece, sí, queda grabado esto, queda grabado, no te preocupes. Y parece algo fácil de hacer y no lo es, pero hay que empezar a imitar eso que queremos ser. Hay que empezar a actuarlo. Hay que empezar a generarlo por imitación. ¿Mm? Y después se va aprendiendo. Diversificar fuentes de apoyo. Ampliar el círculo social y emocional para
No depender exclusivamente de una sola persona para satisfacer las necesidades emocionales. Ampliar la red. Esto es muy importante. Sí lo voy a guardar al vivo. Es muy importante la red social. Establecer objetivos personales. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la dirección que le voy a dar a mi vida? ¿Hacia dónde voy? Con el otro, pero manteniendo la identidad propia. La gestión de las emociones. Aprender a manejar emociones de manera saludable y buscar formas de expresarlas adecuadamente. Esto es fundamental. Fundamental la gestión de las emociones. Eso se aprende. Las habilidades psíquicas se aprenden igual que las físicas. Desarrollar intereses propios, cultivar hobbies o actividades que generen satisfacción o alegría. Lógico. Bueno, la red de apoyo. Comunicación asertiva. Mejorar las habilidades de comunicación para expresar necesidades y sentimientos de manera clara y respetuosa. Aprender a decir no. Y aprender a evaluar las relaciones. ¿Mm? Aprender a tomar decisiones informadas, considerar las consecuencias de las decisiones en las relaciones y en el bienestar propio antes de actuar. Estoy haciendo yoga, perfecto, perfecto. El crecimiento personal, obviamente, dejar de posponerse, leer, ir a algún curso, hacer yoga, círculos exteriores, informarse, ejercicio físico. Hay grupos de WhatsApp, no hay un grupo. La naturaleza. ¿Qué más? ¿Qué más les funciona? ¿Qué más les funcionó? De nada. Sí queda grabado. ¿Qué más les funcionó? Además de la ayuda profesional. ¿Cómo poner límites si no sé lo que quiero? Claro, tenés que saber primero lo que querés. Es lo que les decía acá. El autoconocimiento. Tener recuerdos felices. Sí. La música. Y cuando no tienes idea cuáles son tus intereses propios, tenés que empezar por ahí. Tenés que empezar por ahí. Tenés que empezar por el autoconocimiento. El enfoque. Por eso digo que las palabras clave son... Maxi, Sí, no estás apareciendo en la pantalla, creo que las personas están viendo solo la presentación. ahí. Así, Estoy apareciendo en pantalla. A ver ahí. Ahí ahora estoy. sí. Bueno, me habló la voz de la conciencia. Largas caminatas. Cantar sola con temas de YouTube. Ejercicio. Viajar. Cuando me di cuenta que tenía dependencia emocional me separé. Estaba a meses de recibirme de consultor en psicología. Hoy en la actualidad todavía estoy en proceso. Llevo un tiempo. Llevo un tiempo. Conocer los límites es dato fundamental. Respiración y meditación. Totalmente. Aprender a estar solos. Fundamental. Bueno, esto escribir también. El pensamiento, cuando toma la forma de la escritura, es más fácil de ser aprehensible, de ser tomable, de ser captable. Yo tengo miedo a la recaída porque somos iguales a los adictos a las sustancias, ya que somos adictos emocionales. Sí, pero ese miedo te va a proteger. Tener miedo te va a hacer evaluarte. Tener miedo te va a hacer tener una percepción continuada de vos misma. Poner en práctica los videos que veo, claro. Autoconocerme para sacarme el chip de que no soy nada. Exactamente. Bueno, esto es importantísimo. Informarme. Elegir buenas amistades, cosas en común. La red. Mindfulness para reducir la ansiedad que produce el desapego. Totalmente. Mindfulness o meditación, que puede ser en acto o puede ser una meditación, bueno, la que a vos te sirva, para habitarnos, habitarte.
Si uno se perdió en los intereses de los demás, exactamente. Aprender a hacer autocuidado, claro que sí. Aceptar el dolor. Evitar las redes, claro que sí. Cuando estás en desintoxicación, que es básicamente empezar a dejar esa sustancia, dejar esa persona. Si es que no podés regularte, tenés que evitar verla. Ver videos motivacionales, leer, educarse, quererse uno mismo sanamente. Es genial. Hacer reposo emocional. Totalmente. Observar los pequeños detalles. Pausas activas. Ser una observadora distinta a la que he sido. Ver posibilidades donde no las veía y agradecer cada día lo que tengo. Estoy camino a sanar y desintoxicación. Contacto cero, enfocarme en mi bienestar. Genial. Bueno, muchas gracias. Escucharte es esperanzador, dicen. Si tuviera que sintetizarlo como para ir cerrando y mañana hablarles de la relación que tiene con el abuso, mañana vamos a hablar de abuso emocional, y de estos puntos los vamos a ampliar, les diría que tenemos que tener un enfoque que es reconocernos, que es llenarnos de la mayor cantidad de información sensorial, de la mayor cantidad de información de nuestra intergeneracionalidad, de dónde venimos, de cuál es nuestro patrón, llenarnos de la mayor cantidad de red. Tenemos que tener ese enfoque, tenemos que tener un propósito. Muchas gracias. Escucharte fue el punto de partida. Muchas gracias. Tenemos que tener un propósito que puede ser simple, que puede ser algo sencillo. Un sueño, un anhelo, un deseo, algo que nos active, que nos dirija al porvenir, que apunte hacia. Y algo que hay que recuperar es el reverso de la vergüenza, ¿no? La vergüenza que nos da haber atravesado esto, que nos da depender de alguien. Lo que hay que encontrar es el amor propio, o a mí me gusta hablar de orgullo, como orgullo de ser quienes somos, empezar a poder celebrar eso. Muchas gracias por las muchas gracias que me dan. Les agradezco mucho lo que están poniendo ahí. Pero bueno, esto me parece que es una descripción de lo que es la dependencia emocional, en dónde la podemos observar y cuáles son las hipótesis de cómo empezar a salir. Acuérdense de propósito, orgullo y enfoque. Propósito, orgullo y enfoque es el mantra de hoy.